Vale. Era en castellà, això. Pues en castellano. Tenemos que hablar en castellano para que Bueno. la gente nos pueda entender. ¿Qué te parece? No sé, el acento del de Lerida se notará más. Un poquitín, ¿no? Vale, bueno, pues vamos a empezar esta entrevista con Jaume Rovira, entrenador del Club Natació Tàrrega actualmente, ¿no? Sí, desde el 4 de octubre. Desde el 4 de octubre. Y nada, Jaume es un entrenador bastante conocido, yo creo, a nivel de Cataluña, bueno, o por Bueno, diferentes clubes de Cataluña, Yo creo ¿no? que sí, a nivel de Cataluña, ¿Sí? incluso a nivel estatal y a nivel, en algunos casos muy específicos, a nivel internacional. Sí, sí. Guay. Y nada, es una persona que lleva muchos años en el mundo del baloncesto, es un referente, yo creo, para algunos entrenadores, sobre todo en el club también. Y nada, quería hacerle pues como unas preguntitas pues para conocernos un poquito más y para que la gente lo conozca y a ver si esta sección puede ir a mejor con otra gente y la podemos ampliar y hacer más cositas. ¿Qué te parece? Pues muy bien, son todo lo que sea hacer promoción del baloncesto y que la gente pueda sacar algunas ideas para sobre todo la formación de los jugadores y jugadoras, yo creo que es importante. Y yo creo que habrá un público también, sobre todo entre los padres y entre los aficionados al baloncesto, que también les puede interesar. Vale, pues vamos a empezar con las preguntitas fáciles, sencillas. Me gustaría saber quién es Jaume Rovira en el mundo del baloncesto y cómo empezaste a dedicarte a ello. Bueno, a ver, Hay que tirar muchos años atrás, ¿eh? soy una persona que empezó su etapa como entrenador por los años 70, principio de los 70, 73, 74, y yo había jugado a baloncesto, por ejemplo, durante el servicio militar en Melilla, y además había jugado a baloncesto, evidentemente, en el instituto, pero no me dedicaba al baloncesto, yo me dedicaba profesionalmente al atletismo, y en aquellos momentos, en aquellos años, era deportista del Fútbol Club Barcelona, y bueno, y no se me daba mal, o sea, era campeón de España de marcha atlética, y hubo un momento en mi vida en que una persona, que luego además fue presidente del CB Cornellà, donde yo vivía, me ofreció la posibilidad de ponerme a entrenar, y como soy un enamorado del deporte en general, pues le dije que sí. Y ese fue mis primeros pinitos. Empecé entrenando chicas pequeñas de baloncesto, luego se me ofreció un senior femenino en el que casualmente estaba la madre de los Gasol como jugadora, y bueno, y empecé a dedicarme a ello. Entonces fui evolucionando dentro del mundo del baloncesto, y hubo un momento en que las obligaciones del Fútbol Club Barcelona como entrenador de atletas y como deportista, y las obligaciones como entrenador de baloncesto, me hicieron tomar una decisión. Y para sorpresa de mucha gente, decidí el deporte que en teoría menos conocía, como era el baloncesto, pero que realmente había calado hondo en mí. O sea, era una persona sin hábitos, sin referentes, y bueno, y creo que creé un estilo de entrenar y un estilo de ver el baloncesto un poquito diferente a lo que eran los entrenadores top en aquel momento, ¿no? Los entrenadores que trabajaban muy bien las canteras. Por cierto, ¿la madre de los Gasol qué? Pues muy alta, muy alta. Tengo alguna fotografía donde el equipo pues debería ser de un promedio de 1,60 m y poco, y ella en aquellos momentos ya rondaba el 1,90 m, 1,86 m, 1,87 m. Claro, era una excepción en aquel momento. Y la verdad es que era una persona muy agradable, compañera además de instituto. O sea, fíjate si era joven cuando la entrenaba, que íbamos juntos al instituto durante el día y por la tarde yo era su entrenador en el CB Cornellà. Y esto de empezar tan tarde en un deporte, porque si empiezas cuando eres infantil, 12 años, 11, pues todavía tienes margen de mejora, ¿no? Pero a los 20 y tantos, ¿empezaste como jugador o ya directamente como entrenador? No, directamente como entrenador. Mi etapa como jugador, ya te digo, a nivel con ficha federativa, nomás fue en Melilla, que jugué una temporada, además en lo que ahora sería tranquilamente una LEB Plata o LEB Bronce, porque entonces las categorías era de la División de Honor,
la segunda nacional y la tercera. Y en Melilla teníamos una buena categoría. No se me daba mal, la verdad es que en los deportes, por suerte, se me han dado muy bien siempre. He interpretado, creo que bastante bien, los conceptos de cada uno de los deportes que he practicado. Y sobre todo soy muy constante, bueno, soy una persona... Al final en los deportes de equipo la forma de hacer las cosas viene siendo bastante igual, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, baloncesto y handball no tiene nada que ver en el sentido de que hay diferentes reglas, ¿no? Hay más jugadores también en la pista en handball y bueno, hay diferentes cositas, pero el tema de los espacios, de pasar, el tema de juego en equipo al final viene siendo algo semejante, ¿no? Entonces... Sí, el hecho está en que yo recuerdo que el primer libro que me compré cuando decidí dedicarme a entrenar a básquet, como no habían de baloncesto, me compré un libro de balonmano, desde la Cuadra Salcedo, que luego además fue presentador de programas de estos de aventuras de televisión española. Hostia. Entonces me acuerdo que me compré aquel libro, claro, en aquel libro no había ni los espacios del baloncesto, además... se atacaba desde una cierta distancia de la portería. Entonces, ¿qué saqué de aquel libro? Sobre todo que el pase era fundamental. Y entonces, toda mi filosofía del juego desde entonces, desde hace 40 años o más, es que el pase es el fundamento del deporte de baloncesto y no el bote o el tiro. El bote y el tiro son necesarios, evidentemente, y sin ellos no podríamos jugar un buen baloncesto, pero el elemento de enlace, el elemento comunicador entre los jugadores es el pase. Guay, está bien. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Me gustaría que me contaras alguna anécdota de vestuario graciosa o algo, como entrenador, como jugador, algún momento que te recuerde, que tú recuerdes en tu carrera que digas, hostia, me acuerdo de este día que en el vestuario pasó esto. No sé, en cualquier equipo. Bueno, por ejemplo, a ver, yo no me he especializado, pero he entrenado muchos años chicas, ¿no? Y me acuerdo en una semifinal de campeonato, de fases de campeonato de España, o sea, habíamos de ganar aquella fase para ir a la final del campeonato de España, entonces con Picadero Comansi, me acuerdo que llegamos al pabellón y una de mis jugadoras clave tenía problemas con la regla, problemas de regla grave, de aquellas dolorosas, ¿no? Y me acuerdo que la capitana, Marta, me dice, Jaume, tranquilo, déjanos a nosotras. Y me la tuvieron la primera parte en el vestuario. Yo bien no supe hasta después lo que habían hecho. Jugamos el partido y a la media parte perdíamos de 14 puntos, lo cual la cosa era bastante mala para ellas y sobre todo para mí como entrenador. Y entonces me dice Marta, la capitana, me dice, oye, ya puedes usar a María José. Ya se ha puesto buena. Bueno, sale María José, no solo remontó el partido, sino que ganamos, aquel día, no sé, ganamos de 15, de 16 puntos. Y al final del partido le pregunto a la capitana, bueno, pero ¿qué puñetas habéis hecho? Dice, le hemos dado un lingotazo de ginebra con no sé, ginebra con vodka. Total, que descubrí que el alcohol bien utilizado a veces te puede ayudar. Solo a veces. Te puede ayudar, sí. Solo a veces, hostia, qué guay. Mira, yo recuerdo una vez con Pierre Oriola, el del Girona, esta es mi anécdota. En el vestuario, estábamos en el pabellón antiguo, donde tú jugaste tantas veces también. Y en aquel entonces, el techo del vestuario había agujeros, porque eran de tiza, ¿sabes? Y estaban rotos los cuadros, ¿no? Y recuerdo que una vez, después de un entrenamiento, subimos arriba al vestuario, estábamos yo, mi hermano, Pierre y no sé si había alguien más. Y recuerdo que allí éramos pequeños, teníamos 15 años o así, empieza a salir un pájaro enorme de color negro, los tres cagados, saliendo como niñas, corriendo por el vestuario, las niñas estaban abajo entrenando y yo en bolas por allí, digo, qué desastre, ¿sabes? Con la toalla todo tapado, bueno, nos reímos mucho ese día, seguro que es una anécdota que Pierre incluso se acuerda, ¿no? Pero ese día sí que nos reímos mucho, bueno, fue una anécdota así graciosa de críos, ¿no? En aquel pabellón podía entrar, sí, podía salir un pájaro por cualquier lado. Podía salir un pájaro con una rata con una serpiente. Aún me acuerdo las grandes batallas contra Jaume Ponsarnau. Sí, allí estuvo
Mítico pabellón el de Tárrega ese. Bueno, vamos a por la siguiente. El recuerdo más feliz de tu carrera. O tu mejor momento, o no sé. Bueno, yo aunque no sea exactamente deportivo, son mis hijos, porque además mis hijos, sí, porque, y te explico por qué, porque mis hijos han nacido en medio de la vorágine de las competiciones deportivas, y siempre me acordaré que mi hijo nació un sábado. Tuve que llevar a mi mujer el viernes saliendo del entrenamiento, que mi mujer me había acompañado al entrenamiento. Saliendo del entrenamiento tuvimos que correr a recoger las cosas a casa para irnos a parir. Y al día siguiente tenía un partido en Vic. Y me acuerdo que aquel partido, cuando acaba el partido, habíamos ganado de 2 puntos, repasan el alta y me dicen, no, Jaume, no, habrás de volver a jugar la segunda parte porque hemos arrastrado mal la puntuación. Y siempre eso, dejo a mi hijo recién nacido para ir a un partido y encima pasan estas cosas, ¿no? Y mi hija, que nació en agosto, también nació en medio de un stage, o sea, en medio de un stage mi mujer me llama y tuve que salir corriendo porque, o sea, son para que la gente se dé cuenta que la función de entrenador a veces es muy dedicada, a veces muy delicada. Entonces, bueno, son 2 anécdotas importantes. Y yo creo que la otra también más importante fue tener la suerte de tener grandes mentores cuando yo empezaba. Cuando yo era un chico no tan joven, porque no era ningún crío de 17, 18 años que empieza a entrenar, tuve la suerte de tener a grandes entrenadores a mi lado que me ayudaron muchísimo y que siempre se lo he agradecido, ya por desgracia son fallecidos, pero siempre he creído que un entrenador joven debería de tener a su lado durante el tiempo de su inicio a un buen mentor. Vale, o sea, y ya aprovechando esta pregunta, ¿quiénes son estas personas? O sea, ¿a quién admiras de este mundillo? Entiendo que es alguna de estas personas que tú dices. Yo he tenido entrenadores locales y entrenadores incluso americanos. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de tener el principal valedor mío, era Manolo Soriano, que en aquella época era el profesor de educación física del Padre Mañanet, una escuela con muchos alumnos, y entrenador del Junior del Barça, que tuve la suerte de verme un día entrenando, algo debió verme y me dijo, nene, te has de dedicar a esto, ¿no? Y otro entrenador que influyó muchísimo en mis años de inicio fue un entrenador americano, Dan Peterson, que tuve la suerte de conocer personalmente y que en aquellos momentos era el entrenador de la CIMAC de Milán en Italia, y era una persona también en aquel momento muy metodológica, que además había escrito unos libros y editaba una revista que a mí me ayudó muchísimo y que yo aún conservo libros y revista de aquella época. Yo creo que fueron las 2 personas que más influyeron en aquel momento, pero también es verdad que leí mucho y vi vídeos de John Wooden, el ganador de 10 campeonatos de la NCAA con UCLA. También influyó mucho Lou Carnesecca, otro entrenador típico de aquella época, pero también leía otros como Bobby Knight y todo demás. Y aquí en España pues había muy poco referente. Yo me acuerdo que Díaz Miguel, el seleccionador nacional, se iba todos los veranos a Estados Unidos y cuando volvía nos vendía las recetas. Y digo nos vendía porque nos las transmitía en clinics y cobrando. Bueno, pero he de reconocer que fue un entrenador que en aquella época también nos ayudó mucho a los entrenadores que empezábamos. Muy bien. Bueno, supongo que eres consciente que no tengo ni puta idea de quiénes son estas personas. Evidentemente, tú no eras ni un proyecto entre tus padres, ¿no? Vale. Te hablo de hace muchos años. Ya. De hace muchísimos años. Es que luego me he vuelto mucho más selectivo. O sea, en aquellos momentos yo me empapaba de todo lo que ellos decían, todo lo que hacían, leía todo lo que podía. Y ahora la verdad es que me he vuelto mucho más selectivo y entonces los entrenadores de hoy en día, he aprendido mucho de algunos de técnica individual como Gannon Baker, que aún está activo,
Coach Darío, que está muy activo hoy en día en las redes. Este sí lo conozco. Sí, y entonces, bueno, yo creo que hay grandes entrenadores en la ACB, como Pedro Martínez. He aprendido mucho también con Ricard Casas y sobre todo su gran carácter entrenando y su fuerza. Pero bueno, pienso que hay, por suerte en este país hemos dado muy buenos entrenadores, y el hecho está en que creo, el otro día leí un artículo antiguo que decía que en el mundo está lleno de entrenadores de nuestro país que están entrenando a muy buen nivel. Muy bien. Vale, dime alguna cosa que cambiarías de tu pasado como entrenador o... ¿Se te ocurre algo? Bueno, a mí, bueno, yo creo que es un tópico, pero a mí lo que me gustaría es haber tenido los conocimientos que tengo ahora y la experiencia que tengo ahora hace 40 años. ¿Por qué? Porque entonces habría cometido muchos menos errores y posiblemente habría quemado algunas generaciones menos, ¿no? Porque los entrenadores hemos de tener en cuenta, por muy jóvenes que seamos cuando empezamos, que los críos que están con nosotros no van a tener más experiencias a los 10, a los 11, a los 12. O sea, lo que nosotros le transmitamos en esas edades es tan fundamental que pensar, como yo estoy pensando ahora, ostras, yo lo habría hecho de una manera algo diferente cuando era entrenador, ¿no? Y mira que creo que estoy bastante satisfecho, porque los entrenamientos, los equipos a los que entrené en mis etapas de iniciación, en muchos casos hasta obtuvieron mejores resultados que los que están obteniendo los actuales, ¿no? Pero he visto a muchos entrenadores aprender a base de quemar a muchas generaciones de jugadores. Y eso es lo que yo ahora, mi gran ilusión sería poder escribir algunos artículos o algún libro que le diera a los entrenadores la posibilidad de no fallar. O sea, la posibilidad cometer errores, sí, porque los vamos a cometer, siempre los vamos a cometer. Cuando aprendemos algo los vamos a cometer, pero el derecho, el entrenador joven, el derecho a no fallar. O sea, a no fallar con los niños y niñas que estás entrenando, aunque cometas errores, que los vas a cometer. Entonces, evitar errores de bulto, como la no contemplación de los espacios, el no explicarle al jugador que lo primero es el juego y luego es la técnica, el explicarle al jugador de que cuando están en pista han de estar leyendo el juego. Un niño de 10 años tiene que leer el juego de minibásquet. No puede ser que esperemos que lo lea cuando sea senior. No, lo ha de leer a su nivel cuando tiene 10 años, cuando tiene 11, porque luego es muy fácil que entiendan el juego cuando tienen 15 o 16. Muy bien. Vale, me gustaría que te mojaras un poquito. Lo mejor y lo peor de Jaume como entrenador. Mira, lo peor, porque además hasta mi mujer me lo recuerda continuamente y demás, son los tiempos muertos en los partidos. Soy un desastre. ¿Y por qué soy un desastre en los tiempos muertos de los partidos? Porque no creo en los tiempos muertos. No creo en ellos. No creo, porque a mí me han dicho, es que un tiempo muerto como mínimo te sirve para parar el ritmo del rival. Y tú pides un tiempo muerto y empieza el juego después del tiempo muerto y te meten 4 canastas. Entonces, a ver, ¿quién se ha equivocado? ¿Me he equivocado yo? ¿Se han equivocado los jugadores? ¿El entrenador rival ha aprovechado el tiempo muerto mejor que yo? Entonces, como me crea tantas dudas, solo los pido cuando tengo muy claro qué mensaje voy a transmitir a los jugadores o a las jugadoras en ese momento. Y hay veces que los jugadores o las jugadoras, en esos momentos del fragor, de la lucha, de la batalla, del partido, no entienden nada de lo que les estás explicando. Tienes que hablar en términos muy llanos, muy claros, y cosas que ya han escuchado muchas veces en los entrenamientos, ¿no? Entonces, creo poco en los tiempos muertos y por eso me cuesta. Entonces yo creo que es uno de los grandes defectos. Mi gran virtud, que soy capaz de improvisar muchísimo. Yo estoy haciendo un entrenamiento que lo he programado en mi casa y de golpe y porrazo se me presentan 3 jugadores menos al entrenamiento, no tengo ningún problema. Rápidamente el ejercicio X, que era para 8, lo adapto a 7 y seguimos trabajando los mismos objetivos. O sea, creo que en ese aspecto
voy un punto por delante de muchos otros entrenadores. Es un punto fuerte mío. Pero ya digo, como creo que nos hemos de equivocar, lo que hemos de intentar es que los errores sean lo más pequeños posible para afectar lo menos posible en tus jugadores y jugadoras. Vale, bueno. Durante tu carrera, ¿has podido vivir de esto, solamente de esto? Esto es un tema que comentábamos ayer entre tú y yo aquí. ¿Has podido vivir? ¿Has tenido que compaginarlo con otras faenas? Bueno, explícate. A ver, yo creo que hubo un momento en mi carrera que pude dedicarme profesionalmente a ello y haber vivido de ello. Pero como a mí lo que me gusta es la formación, a mí nunca he sido aspirante a ACB. Si se hubiera dado el caso lo habría hecho posiblemente, pero tampoco es que ni me busqué un representante, ni fui a insistir a entrenadores en aquel momento que estaban en ACB para que me cogieran aunque fuera de ayudante, etc. Entonces ha sido un aspecto que no me interesa, me gusta más la formación. Entonces en la formación es muy difícil ser profesional. Sí que hay entrenadores hoy en día que se dedican profesionalmente a la formación en los clubs. Pero en aquella época era muy difícil. A ti te fichaban no para ser el coordinador o para ser el director técnico o para ser era simplemente te fichaban para llevar al junior o para llevar al infantil o para llevar al mini. Entonces, normalmente de lo que te pagaban por aquellos equipos, no podías vivir de esto. Y luego, por otro lado, yo por ejemplo, pensaba que prefería hacer algún trabajo que fuera estable, que me diera estabilidad económica y estabilidad financiera. Y entré a trabajar como trabajador del Ayuntamiento de Cornellá. Y a partir de ese momento me pude dedicar al baloncesto, en las horas evidentemente que me dejaba mi trabajo, pero que me permitieron en todo momento poder dedicar horas al baloncesto. A veces mucho por las tardes, a veces durante el día. Tenía bastantes vacaciones, entonces me permitía hacer campos, etc. Y a los que quieran dedicarse hoy en día a esto, ¿qué les dirías? Porque... Bueno, yo, desde luego, lo primero... Ya me lo dice a mí, bueno, ya estuvimos hablando ayer de esto. Lo primero que le diría es que piense que le va a costar un tiempo el poder dedicarse a esto profesionalmente, ¿eh? Si la persona, entrenador o entrenadora, quiere dedicarse, puede llegar a hacerlo. Y hoy en día todavía más, porque hay más posibilidades. Pero que sepan que los clubs no contratan a una persona que no tenga una cierta experiencia, que no tenga sobre todo una cierta veteranía en esto de entrenar, y sobre todo en lo de gestionar grupos. Es importantísimo gestionar grupos. Yo, por ejemplo, a mí a veces me ha costado la continuidad en algún club por la falta de gestión de grupos o por la falta a veces de empatía con los directivos. No he sido una persona que me lleve especialmente bien con algunos directivos, sobre todo con aquellos que son muy protagonistas, ¿no? Entonces, yo les diría que se adapten a la situación en que se encuentren en cada momento, que sepan gestionar grupos y sobre todo, que sean muy cuidadosos con el trabajo que hacen. Muy cuidadosos, porque en todo momento hemos de saber que con el material que estamos trabajando los entrenadores es material humano, material de información, material en crecimiento. Y es muy difícil además, porque bueno, los tenemos aquí hora y media a la semana, bueno, hora y media por entrenamiento, ¿no? Pero no es solo la hora y media que se pasan aquí, sino también lo que traen de fuera de la calle, que si no le va bien los estudios, que si se ha peleado con alguien, que si no sé qué. Yo me he encontrado bastante con esto y es un marrón grande. No es solo entrenar y jugar los partidos, sino va mucho más allá. Es importante entender el entorno de la persona, el entorno de la persona, porque te pueden llegar a veces muy tocados y el baloncesto tiene que ser para ellos precisamente ese momento de liberarse de las tensiones que ha tenido en la familia, en el colegio, etcétera, etcétera. Es muy importante, y cuando son seniors todavía más, y más en seniors no profesionales, porque mira, los seniors profesionales se lo ganan, pero los no profesionales es muy importante que se sientan muy a gusto, porque si no, los grupos no funcionan. O sea, ¿tú crees que es más difícil entrenar un senior
no profesional que un cadete territorial o interterritorial, por ejemplo? Yo diría que es más difícil entrenar un senior no profesional que un senior profesional. Porque Hombre, un senior, sí, ahí sí. claro, un senior profesional, todos son profesionales. El entrenador, los ayudantes, los preparadores físicos, los médicos y los jugadores. Entonces, como son todos profesionales, están como cuando yo trabajaba en el Ayuntamiento de Cornellá, entre profesionales. Teníamos que codo con codo y tirar para adelante porque nos jugábamos el sueldo de final de mes. Pero el problema en formación es que además el impacto que vamos a tener sobre esos jóvenes es mucho mayor que el que vamos a tener con un adulto ya. Sí. Claro, mi impacto en el senior de aquí de Tárrega es mínimo, o sea, el jugador se puede permitir tranquilamente el lujo de incluso a veces de pasar de mí, mientras que un crío no pasa de nosotros, un crío al revés, le afecta todo lo que le decimos, sí, todo lo que hacemos, entonces a veces ellos no entienden por qué has tenido tú esa reacción en ese momento durante el entrenamiento, y entonces es muy importante que ellos sepan por qué te has, entre comillas, enfadado, o por qué te has puesto más serio, o por qué en un momento dado se te ha escapado un bocinazo, ¿no? Sí, sí, totalmente. No, es complicado entrenar con niños y sobre todo con algunos en concreto también. Pero bueno, delante de las adversidades, pues uno al final tiene que sacarse las castañas del fuego, ¿no? Y tanto. Sí. Vale, lo que más te gusta y lo que más odias del mundillo, del baloncesto. Mira, a mí lo que más odias no se vale los tiempos muertos, ¿eh? Ya le hemos hablado de esto. Lo que yo más me... Y en estos momentos, a mi edad, todavía me tira muchísimo son los entrenamientos. La preparación de los entrenamientos, ver cómo los jugadores y las jugadoras van evolucionando a lo largo de tu trabajo. O sea, me gusta el proceso. Y lo peor, que la gente plegue del deporte. Me duele muchísimo. Que se vayan, que dejen el deporte por los motivos que sean. Desde luego, si es por culpa mía, eso se me va a agravar, ¿eh? Si hay algún deportista que alguna vez puede manifestar que ha dejado el deporte por mi culpa, yo me sentiría muy mal. Por suerte, hasta ahora, al menos, no me lo han manifestado, lo cual es de agradecer. Pero el deporte en sí, ¿te refieres a dejar de hacer cualquier actividad o el baloncesto? El baloncesto en concreto. O sea, a ver, si cambian de deporte porque les gusta mal otro, no. Porque además mi filosofía es que hasta los 14, 15 años no deberían de especializarse en un deporte. Yo prefiero que hagan varios deportes, pero no multideportes, unos mesecitos, no, que hagan a la vez temporadas, o sea, que tengan licencia como atletas y compitan en las competiciones de atletismo, o que tengan licencia como jugadores de balonmano y compitan en la competición de balonmano, o en fútbol, o en natación, o en lo que quieran, o en tiro con arco, es igual. Me refiero que si a mí ahora un padre me dijera, Jaume, tengo un crío que empieza a hacer deporte y quiero que me asesores, le diría, a lo largo de aquí a que haga 14 años, 15, tu hijo tiene que hacer atletismo, algunas temporadas de atletismo, tiene que hacer un deporte de lucha, tiene que hacer un karate, un taekwondo, un judo, porque lo disciplinará, le creará una mentalidad muy buena, le hará que se concentre muy bien, etc. Y debe hacer un deporte colectivo, como mínimo esas 3 especialidades. Y yo digo atletismo más que natación porque el baloncesto lo jugamos en un espacio no acuático, ¿no? Por eso, pero si uno hace natación o hace waterpolo, maravilloso. Pero tiene que hacer varios deportes. ¿Por qué? Porque cada uno de los deportes le aporta a ese futuro deportista, le aporta cosas diferentes. Podríamos hablar de que los valores son los mismos en todos los deportes, pero los aspectos técnico-tácticos no, y los aspectos mentales tampoco. Yeah. La concentración de un deportista que hace un deporte de combate es muy diferente. Un karateka o un judoka tiene que estar estudiando los puntos flacos del rival, tiene que estar muy concentrado para ver qué le está haciendo el rival. Hoy en día nos cuesta mucho que los jugadores de baloncesto lean a su defensor. Entonces, fijaros si me viene de leer a su oponente en un deporte de combate. Para mí sería facilísimo transmitir
extrapolar el aprendizaje que ha tenido en esos deportes a el 1 contra 1 en baloncesto. Por eso digo que es muy importante que tengan una formación multidisciplinaria y no por fases de la temporada, sino temporadas enteras. Y ya llegará. El niño a los 14, 15 años, el jovencito, el adolescente, sabrá perfectamente lo que le gusta. En cambio, ahora empiezan muy joven. Entonces vienen porque a los padres, o porque hemos sido gente del baloncesto, o porque han mamado tanto baloncesto que dicen, yo también quiero probarlo, y empiezan en el baloncesto, y claro, luego me dice gente que es veterana con 21, 22, 23 años, y que lo dejan. Claro, ¿cómo no van a ser veteranos? Si llevan desde los 6. Claro, llevan 20 años casi jugando a baloncesto, y yo digo, por lo que he leído, por lo que he estudiado, por lo que he escuchado, que un deportista llega a su madurez a los 23, 24, 25. Cuando digo la madurez, no la madurez para retirarse, la madurez como deportista, o sea, va a tener sus mejores años a los 23, 24, 25, 26. Cuando es más adulto, sí, yo lo noté eso también. Es cuando empiezas a entender más el juego, eres más... dejas de lado de ser inocente para entendernos, ¿sabes? O sea, acciones en las que yo veo ahora con chicos de 18, 20 años aquí que dices, ostras, ¿cómo puedes o fallar eso o no entender que aquí tenías que pasar el balón o que aquí te tocaba tirar a ti? Y esto lo veo ahora, antes no. Claro, pero sí, es que con los años nos volvemos eficientes. Exacto. O sea, a menor esfuerzo obtenemos mayores resultados. La gente joven es muy explosiva. Entonces, gasta una cantidad de energía en los partidos innecesaria, pero es por la falta de experiencia. Exacto. El crío, la cría, quiere dar el 100%, y a veces en un partido de baloncesto conviene ir al 40% un rato y adaptas al defensor a tu 40% y de golpe y porrazo le pegas un mazazo. O a lo mejor tú vas al 200%, pero tu entrenador te quiere 8 minutos en pista seguidos y resulta que en el minuto 6 dejas de ser eficiente. Por eso digo que a partir de los 24, 25, 26 es el momento dulce de un deportista y es el momento en que ha de sacar toda la riqueza que lleva dentro como jugador, ¿no? Y por eso me molesta, por eso te decía que una de las cosas que más me molestan es que dejen de hacer deporte tan jóvenes porque están quemados o porque dicen que ya no les interesa. Bueno, hay muchos casos, así. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que a mis chicos les explico que yo cuando empecé en mi equipo éramos 12, 13 personas y actualmente solo hay 2 que juegan a baloncesto. Uno es Pierre, que está en el Girona, y el otro soy yo entre comillas también, ¿sabes? En plan, y sí que es como que siempre les he advertido de que si están aquí, y quizás soy muy radical en esto, pero si están aquí, que lo aprovechen al máximo 100%, porque es muy probable que el día de mañana, por ejemplo, de los 10 jugadores que tengo ahora yo en el cadete, es probable que solamente 2, 3, como mucho, y tirando largo, sigan jugando a baloncesto o haciendo cualquier deporte. Igual soy muy radical, ya te digo, pero les digo, uno de vosotros terminará estudiando afuera y se formará y hará lo que más quiere, aparte del baloncesto seguramente. Pues que digo, igual otro terminará en el parque fumando sus petas, ¿no? Con el amigo, el otro terminará en la cárcel, el otro trabajará en una fábrica donde irá con mala cara todos los días y el otro, yo qué sé. Pero sí que es verdad que hay muchos que se pierden por el camino y esto a mí es algo que siempre les transmito a mis jugadores, de que si estás aquí, que sea para ir al 100%, porque es que el día de mañana de vosotros, no os puedo decir quiénes, porque tampoco soy adivino, pero alguno de vosotros, la mayoría de vosotros no vais a estar haciendo esto. Por eso es muy importante que los entrenadores, motiven, todos los veteranos y sobre todo los jóvenes, entiendan que por cada uno de más que retengamos en el deporte muchos años, pues posiblemente muchos de estos problemas adicionales que estabas mencionando los podamos evitar. Piensa que a veces el entorno es muy duro en algunas familias y en algunos entornos es muy duro. Y el baloncesto ha de ser un elemento liberador, un elemento que le dé a ese jugador
una visión de futuro mucho más bonita y mucho menos dura, ¿no? Porque además el baloncesto, entre otras cosas, te da amistades y te da buenos amigos y te da la oportunidad de gente que unos años después te puede ofrecer trabajo o te puede ayudar en los momentos difíciles, etc. Entonces, nosotros hemos de educar en todo aquello que puede ser importante en el futuro. Se habla siempre de valores, pero hemos de entender que los valores hay que aplicarlos en el entorno en el que estamos trabajando, y en este caso es en el baloncesto. Y ahí es bueno no relativizar muchas cosas. Hay veces que por pura mandra permitimos que nuestros jugadores persistentemente lleguen tarde a los entrenamientos, por ejemplo, ¿no? Esto me mata. Y a veces dices, oye, me tengo que enfadar o tengo que dar un toque de atención. Claro que tenemos que dar un toque de atención, pero tenemos que convencer a esos jugadores o a las jugadoras que el tiempo es importante para ellos y para nosotros, y que la puntualidad no es un problema de ellos, es un respeto hacia los demás, ¿no? El compañerismo, el respeto al error del compañero y del rival, el saber que los árbitros a veces se equivocan. Yo soy muy crítico con los árbitros y a veces pienso, bueno, pero ¿de qué me sirve ser crítico con los árbitros? Si a fin de cuentas ellos, cuando han pitado, ya no van a rectificar, pues bueno, pues que piten, alguna observación con cariño de vez en cuando y ya está, ¿no? Pero es eso, es intentar que el jugador, en el tiempo que está con nosotros, se eduque lo mejor posible, sabiendo que a veces en su entorno próximo no lo están haciendo. Muy bien. Aquí algo más personal, el mejor club en el que has estado, el que tú creas, ya no a nivel deportivo, en plan este club porque ganamos esto y esto y esto, sino también a nivel de organización, igual del número de gente. Mira, no sé. Yo, y creo que sí, fueron unos años de experiencia brutal. Yo hubo una vez, en el año 76, que me levanté de la cama y dije, tengo que hacer un club de básquet, y tengo que hacer un club de básquet femenino, y tengo que hacer un club de básquet femenino que llegue a División de Honor. Sí, así mismo, estos eran los parámetros. Club de básquet femenino que aspire a la élite, si no, era uno más como los muchos que había entonces. Y yo en Cornellá me reuní con las personas que creía en ese momento que estaban más implicadas en el mundo de la formación del baloncesto, y gente que estaba haciendo de directivos y demás, y los reuní y parimos un club, el Básquet Femení Cornellá, y conseguimos llegar a División de Honor. Unos años después, en Burgos, quedamos campeones de España de Primera B Nacional, que era la segunda división actual, y subimos a División de Honor. Pues bueno, esos 12 años que estuve en ese club fueron los años donde yo más aprendí a cómo funciona un club. Porque conseguimos juntas directivas que evidentemente fueron cambiando a lo largo de los años, cambiamos algunos de los componentes, pero éramos una piña. Éramos una junta directiva que, locos por el deporte del baloncesto, todos éramos padres de criaturas que jugaban con nosotros, y conseguíamos además que todos los entrenadores que estaban en el club también fueran una piña. Entonces, ¿qué significaba una piña? Que el baloncesto era fundamental porque era el sino de nuestra función, pero también la vida social y el entorno. Y creamos un entorno tan bonito, que durante 12 años se nos sumaron a nuestro club montones de jugadoras de nuestro entorno, de Hospitalet, de Cornellá, llegamos a tener jugadoras de Tarrasa, de Manresa, de poblaciones mucho más lejanas. Entonces esa fue, diríamos, una gran escuela de aprendizaje de lo que es una entidad, de cómo funciona. Y luego, a lo largo de los años, pues lo que tú decías, he tenido clubs donde hemos obtenido grandísimos resultados. Estuve en Picadero Comansi, donde nuestro senior jugaba el Campeonato de Europa, como está jugando ahora el equipo de Girona. Pero también estuve en clubs donde las canteras eran fabulosas y donde funcionaron muy bien, y donde además
pude transmitir toda mi filosofía y toda mi forma de hacer. Pero yo sobre todo, lo que destaco es lo que he llegado a aprender de todos los que han estado conmigo. Porque además yo todavía aprendo de los chavales entrenadores de 18 años. ¿Por qué? Porque hacen cosas típicas de esta época, típicas de este momento, esa inmediatez que quiere hoy en día la juventud. Pues hay entrenadores jóvenes que de golpe y porrazo me transmiten cosas como, por ejemplo, el uso de WhatsApp. Yo no habría usado nunca el WhatsApp o nunca habría utilizado según qué cosas. Y es la juventud la que me ha dicho, Jaume, has de utilizarlo porque si no lo utilizas estás cao, ¿no? Sí, estás cao. Estás desfasado. Bueno, y es un poco esto, Y luego creo mucho en la tecnología también, a la hora de trabajar. Yo tengo la suerte de tener un ordenador fijo de torre, un ordenador portátil, una tablet, un smartphone y todo lo que pudiera, porque sirve. La lástima es que con las sesiones tan cortitas que tenemos y la poca ayuda que tenemos, yo no tengo ayudante, por ejemplo, en el junior, sí, y tú he visto que también cuando entrenas tampoco tienes ayudante. No. Si tuviéramos un buen ayudante, ese ayudante podría ir con una tablet grabando los entrenamientos, grabando cosas de los entrenamientos para poder mostrarles a los jugadores o las jugadoras inmediatamente para que vieran sus errores y tal. Creo que la tecnología ayuda muchísimo y por desgracia, por nuestra falta sobre todo de gente que nos ayude, pues no lo utilizamos, no la acabamos de utilizar. Bueno, y en cuanto al femení, Adrià, ¿en qué división está jugando ahora el club? El femení Cornellà está ahora está en segunda catalana. La verdad es que ya llevo unos años fuera de Cornellà y no sé exactamente, pero todavía está funcionando, y todavía creo que han perdido parte de la esencia con la que la fundamos en aquel momento, porque además la gente que estábamos en aquel momento ya no estamos, han ido jubilándose, entre comillas, muchos de ellos, pero sí que es verdad que el club sigue funcionando, sigue haciendo un buen baloncesto, algunos de los equipos de formación lo están haciendo bien, pero claro, ha dejado de tener la esencia, creo yo, por lo que veo de fuera, la esencia que le transmitimos en aquel momento y que creo que es la clave de todo. Bueno, al final son cambios, ¿no? Sí, saliendo gente, supongo, como aquí, y al final llevo como 14 años aquí o 15, no sé, no seguidos porque he estado unos añitos fuera, pero sí que, por ejemplo, recuerdo los primeros entrenadores que estaban aquí en el club, que yo los recordaba todos como muy, ¿cómo explicarte? Muy señores, muy rectos, ¿sabes? No había entrenadores jóvenes como ahora que yo miro aquí, que está muy bien, que hay entrenadores jóvenes, o sea, pero era otro rollo. Antes éramos todos como muy señores, todos los niños iban rectos, como un palo de escoba, ¿sabes? Y ahora es otra cosa, hay entrenadores jóvenes y es otro... Se nota otro ambiente, ¿sabes? Pero es que la sociedad ha cambiado. Sí, tiene que cambiar y tiene que cambiar. A mí tiene que evolucionar de alguna forma, sí. Cuando me llegaba un niño o una niña, llegaba con una disciplina muy grande que la habían impartido en su casa y en el centro escolar, ¿no? Entonces era bastante fácil para nosotros. Hoy en día tienes que tener mucha mano derecha, mucha mano izquierda, tienes que saber en todo momento, pues eso, gestionar personajes pequeñitos que vienen con otra educación y con otra forma de vivir la vida, y entonces nos hemos de adaptar, evidentemente. Muy bien. Vamos ya por las últimas preguntas. Si ahora mismo te hacen una oferta de un club, imagínate, de América Latina, ¿qué haces? ¿Te vas o no? Pues mira, tú que ya tienes la vida hecha, que dices, posiblemente no tengo obligaciones aquí, mis hijos ya son grandes, ya no tengo una hipoteca, ¿te vas o no? Pues posiblemente, y después de estudiar a fondo la oferta y dónde y con qué sentido, con qué objetivo, es posible que me liara la manta a la cabeza, evidentemente después de consultarlo con mi mujer, que lleva toda la vida conmigo a mi lado y que además era jugadora de baloncesto y que jugaba con la madre de los Gasol, pues
posiblemente aceptaría, porque son retos. Estas cosas te hacen crecer muchísimo. Mira, en mayo del año pasado, la Federación Angoleña, a través de un buen amigo mío, de Pep Clarós, me ofreció la posibilidad de ir a hacer unos cursos de entrenadores para los futuros entrenadores angoleños. Y claro, cuando me lo dijeron la primera vez, pues dije, ostras, Angola, está muy lejos esto, ¿no? A tomar por culo. Y no sé realmente aquello. Y sin cambio, cuando volví, la experiencia que tuve fue fabulosa, fabulosa, ya no solo por el trato, sino por el calor humano que recibí por parte de todos mis alumnos y el resto de profesores, ¿no? Estuvo muy bien. Entonces, yo creo que si la oferta está bien referenciada, o sea, no me lanzaría a un club que no tengo ni idea de lo que es, ni lo que pretenden, ni en qué entorno, pero una vez analizado un poquito y haberme asesorado un poco, pues sí. Estoy en una edad que me puedo permitir el aceptar algún tipo de reto como este. De todas maneras, a ver, estamos en Tárrega y espero poder ayudar todo lo que pueda y mucho más a que este club crezca, ¿no? Sí, pero si te llega la oferta te vas. Bueno. Diríamos que los retos de muy alto calibre, evidentemente todavía me atraen. Bueno, yo pienso que está bien. Ahora vengo de 3 años en Menorca, 2 y medio de ellos en plan soltero, con mi mujer trabajando y yo en Menorca haciendo de entrenador soltero y aprendiendo a vivir la vida de amo de casa, porque yo no sabía poner una lavadora. Hostia. Y tuve que aprender. Ya, típico. Bueno, vamos allá por la última pregunta. El futuro. ¿Cuánto tiempo te ves jugando, o sea, entrenando? ¿Te ves ya hasta el último día de tu vida? Dices, no, sí, es que yo a los 70 me quiero retirar ya. No sé. La parte física es fundamental. El día que yo, por ejemplo, me arrastre por las pistas o necesite sentarme más que estar de pie, como estoy ahora, que estoy horas y horas de pie, ese día lo dejaré. El día que yo no pueda dar el 100% de mí, ya sea física o mentalmente, lo dejaré. También ahora estoy intentando escribir un libro precisamente para ayudar a lo que decía antes a los jóvenes entrenadores y entrenadoras a no fallar, ayudarles a no fallar, a cometer los mínimos errores posibles. Entonces, eso es una función, eso es un trabajo que me gustaría seguir haciendo, porque además no es un trabajo, es algo que me entusiasma. Y todavía estoy en edad de aprender, y entonces, como estoy en edad de aprender, pues bueno, Internet es maravilloso para aprender, hay cursos gratuitos por todos lados. Y igual que he hecho un curso en inglés sin saber inglés y lo he aprobado de la Universidad de Berkeley sobre Learn to Learning, aprender a aprender, pues ¿por qué no hacer ahora un curso de neurociencia o un curso de psicología? Es igual. El caso es no quedarse atrás, es estar con los días actuales, es estar con el trabajo actual, es estar con las formas de hacer. Reciclarse, ¿no? Que se llama. Sí, continuamente, porque los tiempos cambian. Como tú decías, la juventud cambia, los tiempos cambian. Hace unos años a mí me enseñaban que primero tenía que enseñar a botar, a pasar y a tirar, y hasta que no supiera mínimamente no podía jugar un partido. Y yo aprendí autónomamente, pero aprendí que yo podía poner a jugar a los niños tranquilamente a baloncesto, como modificando las reglas. ¿Por qué tengo que pitarle pasos a un niño de pequeñito que corra con el balón en las manos? Poquito a poquito ya le enseñaré a botar. Claro. Aquí tendríamos discusión, porque yo tampoco... ¿Por qué? Hostia. ¿Por qué castigar a un niño sin jugar? No, castigar no, sin jugar no, pero enseñarle que es fundamental, en que no puedes... Pero el niño de 6, de 7 años te seguirá corriendo con el balón, te hará pasos de salida. Entonces, sí, un entrenador joven que está continuamente parando el juego y parando al niño porque está haciendo pasos de salida, ese niño es posible que muchos de ellos se aburran y se vayan. Bueno, pero cuando, por ejemplo, si haces ejercicios de forma individual... Todos con balón, no en un partido, evidentemente, en un partido. Yo, por ejemplo, llevo la escoleta de aquí, no paramos el juego,
todo el rato cuando hay pasos de arrancada o cuando hay una falta o incluso cuando un niño pisa la línea de banda o la de fondo, ahí no lo paramos, pero sí que cuando hacemos ejercicios individuales de todos con balón, vamos a botar y tal, si es muy exagerado, en plan, la cojo, hago 10 pasos sin botar, entonces ahí sí que, oye, a ver... Sí, pero en vez de... Tú permites la acción y permites que el niño llegue a final, al aro, y que tire, y posiblemente a mejor hasta que la meta. Entonces tú lo que haces en ese momento es juegos donde tú condicionas. Por ejemplo, si tú haces un juego donde el jugador no puede dar más de 3 botes, por ejemplo, o el jugador cuando recibe el balón lo tiene que pasar, no bota, pero de golpe y porrazo al jugador le haces hacer el mismo juego, pero le dices, ahora puedes botar. Estoy convencido de que poco a poco y sin demasiados problemas el niño acaba tirando el balón al suelo rápidamente. ¿Por qué? Porque el jugador cuando tira el balón al suelo, como tú le estás enseñando paralelamente a botar la técnica del bote, él se encuentra cada vez más a gusto. Pero si tú desde el primer momento le estás coartando la posibilidad de ir hacia el aro, luego te puedes encontrar con niños que por miedo a cometer esos pasos coge el balón y lo pasa, coge el balón y lo pasa. No, lo que necesitamos es jugadores con iniciativa. Entonces, que a mí que un niño me salga... A ver, un niño no hará 8 pasos cuando lleva 10 sesiones de entrenamiento contigo, aunque prácticamente no lo corrijas. ¿Por qué? Porque una de las formas con las que se aprende más es viendo, mirando, por imitación. Entonces, el niño está viendo como sus compañeros, cuando cogen la pelota, la tiran al suelo y botan. Entonces, él va a botarla. ¿Por qué? Porque no quiere ser menos que los otros. Yo lo que pido es que cuando vengan los niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, o incluso el de 13 que empieza a jugar a baloncesto, no lo coartemos con demasiada aplicación de las reglas del juego. Mirad, había un entrenador italiano, Maurizio Mondoni, todavía además está vivo, muy bueno, que influyó mucho también en mí, aunque luego antes no me he acordado de decirlo, que escribió un pequeño librito que yo tengo en casa, y él enseñaba el bote, el pase y demás, no como técnicas, sino como normas. Cuando quieras avanzar con el balón, bótalo. Que arranques con un paso o 2 pasos al principio no es importante, lo importante es que tú entiendas que para desplazarte con el balón, lo tienes que botar. Que en el juego de baloncesto, para colaborar con tus compañeros, la tienes que pasar. Entonces él explica las 4 reglas fundamentales con frases y no con técnicas. Entonces, él lo que hace es que los niños aprenden a través del juego, juegan muchísimo. Él hace también ejercicios, pero hace muchísimos juegos, ¿no? Entonces, esa filosofía siempre la he tenido grabada en la cabeza. Juega, primero enseña el juego. Tú quieres enseñar a los niños a pasar y cortar. Sí. Tú enseña primero a pasar y cortar. O sea, que el niño entienda lo que es un pase, lo que es un corte, que se ha de cortar por delante del defensor a poder ser, que hay veces que se puede cortar por detrás, y que el jugador que tiene el balón, que tiene un defensor delante, ha de aprender a transmitir esa pelota a pesar de la oposición. Entonces, tú juegas, y cuando ya el niño entiende perfectamente el concepto, les enseñas la técnica que necesitan, y de cuántas maneras puedo pasar el balón, y qué hago yo cuando en el corte recibo el balón, y qué hago yo si no puedo recibir el balón, y cómo defiendo yo al cortador, y cómo defiendo... ¿Me entiendes? O sea, esos detalles aparecen cuando el juego, la lectura del juego, le demuestra al jugador o a la jugadora que tiene esa necesidad técnica. Pero yo no le puedo decir a un niño, es que tú tienes que pasar así, cuando él no está entendiendo que en el juego del baloncesto va a tener que pasar así o asá, porque hay unos defensores. Y esa es la idea. O sea, tú juegas hoy en día con lo que llaman los americanos el small side games, los juegos de formato reducido. Nosotros podemos reducir los juegos a lo que queramos.
2x2, 3x3, 4x4, 3 contra 2, 2 contra 1, y el escenario lo podemos modificar. Jugamos con un balón, jugamos con 2 balones, jugamos en un cuarto de pista, jugamos dentro de la zona, jugamos en el perímetro. Entonces, tenemos tantas herramientas dentro del espacio de juego que no sería ni necesario colocar conos, aunque yo los coloco, porque hay momentos en que me va muy bien para facilitarme a mí el trabajo y que la rutina sea mucho más hábil. Pero ¿por qué tiene un cono? Tú le dices al jugador que ataque hacia adelante y que se le están presionando, bote hacia atrás. Y que luego se cambie la pelota de mano y luego vuelva a atacar hacia adelante. ¿Por qué necesitas conos? No. Habrá jugador que dará un bote atrás y avanzará 1 metro, y un jugador que dará un bote atrás y avanzará 3. Entonces cada uno utilizará sus recursos del momento, actuales, para mejorar su capacidad, pero hasta que no tenga un defensor delante, no estará aprendiendo a jugar. Por eso digo que la técnica individual, la analítica pura, la de yo estoy votando y ahora me la cambio, está muy bien, pero para hacerlo en momentos reducidos, porque lo que estamos haciendo ahí es crear un hábito, y los hábitos son buenos y malos. Si un niño, cada vez que recibe el balón, porque sus 3 primeros entrenadores le dijeron, cuando recibas finta tiro, recibe un balón estando solo y finta tiro, yo me enfado. Yo me enfado, porque no está leyendo el juego. Fintas al aire. Está haciendo un hábito que sus entrenadores, con muy buen criterio, pero a lo mejor con poco sentido común, le imbuyeron, y ese niño pierde una oportunidad de hacer un buen tiro porque hace una finta. Yo tengo hoy en día jugadores y jugadoras que cuando pasan el balón tienen que hacer un cambio de dirección para pasar por delante del defensor. Perdona, si tú cuando das el pase ya le estás ganando los tobillos al defensor, la cadera al defensor, que finta, tira para adelante, aprovecha esa ventaja que has obtenido. Pues ese es un problema real que yo tengo actualmente y con equipos de alta competición. Entonces, eso es lo que no quiero que le pase a las futuras generaciones. Quiero que los niños y las niñas que pasen por mis manos o por las manos de entrenadores en los que yo puedo influir, que sepan que el juego no consiste en hacer una serie de movimientos técnicos, es cuestión de aplicar determinadas habilidades en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con la persona adecuada. Y pienso que es un poquito eso lo que yo siempre he intentado transmitir. Entonces yo un poquito para añadir, os diría que me he traído un par de libretas, en una pone guía para un baloncesto inteligente y la otra pone enseña como un campeón. En este caso es de un libro que estoy leyendo, de Doug Lemov, que es algo que os recomiendo de que leáis. Es un gran pedagogo americano. Entonces yo recomiendo siempre ir con la libreta para anotar todo, porque la gente me dice, Jaume, tenemos el móvil y el ordenador. Yo no veo a nadie anotando ni en el móvil ni en el ordenador, nada. Porque igual que te decía antes que no podemos grabar en los entrenamientos, pero sí que podemos anotar cosas al final. Yo aconsejaría a todo entrenador que llevara su libretita o con un tema general o para anotar todo. Y luego el otro tema que siempre he creído en él es hacer fichas, esto es un cuarto de folio. Dividimos un folio en 4 partes, no sé, por ejemplo, aquí me he apuntado disparadores, acciones que provocan reacciones individuales y grupales. ¿Qué son? Son palabras que cuando tú las dices provocan una reacción en tus jugadores. Yo que sé, algo muy fácil. Culo abajo, porque estamos defendiendo fatal. Y nada más decir culo abajo, todos los jugadores me entienden perfectamente de que se están tocando las narices en defensa. Entonces, todos flexionan, se ponen más abajo y se ponen. Estos son disparadores, los psicólogos los usan mucho. O luego tener pues eso, fichas pues con 4 palabras. Yo en este caso es un acrónimo que es PVAT. Y es el acrónimo de posición, visión, anticipación y toma de decisiones. Si tú en el campo no tienes una buena posición, una buena visión, una buena anticipación, o sea, sabes perfectamente lo que va a pasar a continuación y tomas una buena decisión, tú no eres un buen jugador de baloncesto. No eres.
no eres un buen jugador de baloncesto. Tú tienes que tener estas 4 cualidades. O sea, si las tienes... Si las tienes, eres un buen jugador. Digo, hostia, lo había entendido al revés. No. Vale. Eres un buen jugador, si tienes una buena posición en la pista, aquí hablamos de espaciamiento, de la posición corporal, etc. Si no tienes una buena visión para ver lo que está pasando y leer lo que está pasando, si además no eres capaz de saber que con el corte de tu compañero se va a crear un espacio, y no sabes que en el momento dado tú tendrás que tomar una decisión entre botar, pasar y tirar, eres un jugador cojo, eres un jugador limitado. Entonces, ¿qué le diría a los entrenadores? Por favor, estas cuatro normas, respetármelas desde preminis, desde escoleta, que todos los niños poco a poco vayan aprendiendo cómo colocarse en el espacio de juego. ¿Qué han de ver? No han de ver el balón, que ya sabemos que el niño pequeño cuando bota solo mira el balón, lo sabemos, pero no pasa nada. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué actividades organizamos para que él tenga que mirar? Si él, para hacer determinada acción que el juego requiere, tiene que estar viendo, no mirar al suelo, porque entonces no puede hacer el juego, ¿no? Entonces es un poco esto, es un poco mirar en todo momento de respetar determinadas normas del juego. ¿Te has fijado? La pregunta era el futuro y aquí hemos terminado hablando de... Mola, esto es lo que me gusta. Bueno, pues yo ya no tengo más preguntas para hacerte, no quería que esto se alargara mucho, no sé si tienes algo que añadir. No, simplemente que hemos de repetir la experiencia. Yo creo que puedo echar una mano más, puedo ayudar un poquito más a toda la gente, y no solo a los entrenadores y entrenadoras, también a los padres. Los padres, a veces, cuando entienden el trabajo que nosotros hacemos, son padres maravillosos, que están a nuestro lado, que nos apoyan, que creen en nosotros. Entonces es muy importante también que los padres sepan que tenemos unas dificultades, que tenemos unas limitaciones de espacio, de tiempo, y que a veces no llegamos a todo. Entonces, las familias cuando nos ayudan a nosotros, oye, es fabuloso, es fabuloso. Sí. Entonces, por eso yo creo que todos deberíamos de comunicarnos y de sacar de dentro nuestro todas aquellas cosas maravillosas que tenemos, y que tenemos muchas. Sí, en teoría sí. Bueno, pues... Jaume, esto ha sido todo. Muchas gracias por ayudarme en esto. Es la primera vez que hacemos esto, así que no sé cómo va a salir. Igual, bueno, yo espero que bien, y que si lo cuelgas en internet, pues que tengas muchos links y tanto, a ver si lo podemos compartir. Y que la gente... Y luego, bueno, yo además, como si lo cuelgas en un espacio público que mucha gente puede mirar, que la gente sepa y entienda que a través tuyo, evidentemente, podrán hacerme cualquier pregunta. Sí, claro, evidentemente. Sí, pues nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, si es que lo veis hasta el final, porque esto tan largo, la gente a veces, ¡oh, qué largo! Me cago en Dios, me tengo que ir a... no sé, ¿sabes? Pasa mucho, hostia, estoy muy agostipado, Y nada más, bueno, estamos aquí, que no lo hemos dicho, estamos aquí en la oficina del Club Natació Targa, aquí veis los trofeos y tal, así que les damos las gracias también a la gente de la Junta por dejarnos hacer esto aquí. Y nada más, ¿te quieres despedir? No, simplemente muchos ánimos a todos los entrenadores y entrenadoras, a todos los jugadores y jugadoras que estáis practicando este maravilloso deporte, y que la gente sepa que el baloncesto tiene unos valores maravillosos para desarrollar una vida completa y una vida satisfactoria. Aprovechémonos de este deporte. Muy bien. Pues nada, esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vale, chao, chao. Adeu.